el siguiente tema que quería comentaros, pues es el tema de la subida del salario mínimo interprofesional. Y quería, una vez que comentemos el tema de la subida del salario mínimo interprofesional, quería hacer un ejemplo de una nómina para que veáis una persona que cobra el salario mínimo interprofesional, cuánto cobraría de líquido. Porque una de las características, bueno, lo voy diciendo ya, aunque le quería compartir, lo voy a poner por aquí, aunque voy a abrir también Google por aquí y va a ser tan sencillo como poner subida, porque como es una noticia de hoy, subida de salario mínimo, y me van a salir tropecientos, me van a salir varios periódicos en el que comentan el tema de la subida del salario mínimo interprofesional. Entonces voy a abrir, por ejemplo, esta, ¿vale? Porque es la que he visto antes. Y pues solo que quería comentar eso, que sube el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Esta vez, como me dice por aquí, anunció este miércoles el acuerdo alcanzado con los sindicatos, Comisión Obrera y UGT, para elevar el salario mínimo a 1.000 euros, ¿vale? Esta vez, como también he comentado por Instagram, los empresarios pues se han bajado del barco, por decirlo de alguna forma. Los empresarios no quieren subirlo. Entonces, ellos no están dentro del acuerdo, igual que sí que estuvieron en las otras subidas de salario mínimo interprofesional, igual que sí han estado en la reforma laboral, pues en la subida del salario mínimo interprofesional no han querido estar, ¿vale? Entonces han acordado sindicatos y el gobierno. Entonces han subido, como dice aquí, a 1.000 euros. Entonces, tenemos estos 1.000 euros por aquí y no sé si me lo dirá un poco más abajo, si no lo digo yo directamente, porque lo podéis comprobar en... Vale, aquí lo dice. Y entonces me dice que a partir de cuándo entra en vigor esta subida de 1.000 euros. Pues ya nos dice por aquí que la subida del salario mínimo interprofesional tendrá efectos retroactivos a partir del 1 de enero. Es decir, que aunque se haya aprobado ahora, bueno, más bien ahora se ha pactado, tiene que subir en estos días, todavía no ha subido este salario mínimo interprofesional, no ha subido, todavía no se ha publicado, mejor dicho, todavía no se ha publicado en el BOE, pero se ha acordado, se da por hecho que se va a publicar, si no mañana o la semana que viene, pero se va a publicar, y lo que sí que tenemos claro también es que dice que tiene que ser con carácter retroactivo del 1 de enero. Por lo tanto, quien hasta ahora esté cobrando menos de eso, pues tienen que subirle este salario mínimo interprofesional con esta fecha, ¿vale? Entonces, dicho esto ya lo podréis ver en cualquier periódico que os metáis, tampoco voy a pararme mucho ahí, pero lo que sí que quería decir, para que se tenga en cuenta, que con el salario mínimo interprofesional hay que saber dos cosas, creo que son dos, y si no, a lo mejor alguna más, pero varias cosas sí o sí, ¿vale? Que siempre que hablamos de salario mínimo interprofesional, siempre estamos hablando de salario bruto, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro. No estamos hablando nunca del líquido. Es decir, que lo que estamos hablando es de salario bruto. A esto hay que aplicarle la seguridad social que se tenga que aplicar y el IRPF que se tenga que aplicar, ¿vale? Eso hay que tenerlo siempre claro. Y luego otra cosa que también tenemos que tener claro con el salario mínimo interprofesional es que es en 14 pagas. Como dice el Estatuto de los Trabajadores, todos los trabajadores tienen derecho a cobrar 14 pagas. Por lo tanto, siempre que se publica un salario, esto no es solo porque sea salario mínimo interprofesional, en los convenios pasa lo mismo, a no ser que lo especifique concreto el convenio. Pero siempre suele pasar igual en todos los aspectos. Siempre, como el Estatuto de los Trabajadores dice que son 14 pagas, si nosotros vemos un salario publicado, lo normal es que ese salario publicado haya que multiplicarlo por 14 pagas para saber exactamente cuánto se va a cobrar, ¿vale? Entonces, esto funciona de esa forma, 14 pagas. Y luego, esto hasta aquí supongo que la mayoría lo sabe, que siempre es salario bruto y son 14 pagas, es algo relativamente conocido, pero luego también hay que tener otra cosa que hay que tener en cuenta, otra cosa más. Cuando estamos dentro del salario, ¿vale? El salario tiene distintos conceptos. Normalmente está compuesto por, vamos a decir, simplificando,
sueldo base, ¿vale? Y pluses. Normalmente, siempre si nos vamos a una nómina, va a tener, si nos vamos a la parte de arriba, ¿vale? Puede estar ordenado de diferentes formas, pero normalmente digamos que en la parte de arriba van a venir los diferentes conceptos que forman parte de la nómina. Normalmente siempre va a ser un sueldo base y plus transporte, plus beneficios, plus lo que sea, ¿vale? Distintos pluses que tengamos. Entonces, digamos que dentro de estos pluses vamos a encontrarnos con dos tipos diferentes de pluses, ¿vale? Tenemos, por un lado, los pluses que están pensados como parte del sueldo, ¿vale? Lo voy a poner por aquí. ¿Vale? Y los pluses que lo que van a cubrir son pluses para cubrir un gasto. ¿Vale? Tenemos, digamos, esos dos tipos de pluses. Entonces, esto ya digo, esto es muy importante saberlo. ¿Qué pluses pueden ser los que sean parte del sueldo? Por ejemplo, un plus de beneficio. El plus de beneficio no me está cubriendo ningún gasto. Es una parte más del sueldo por X beneficios que se van a producir en la empresa o que se producen en la empresa, pues esta le paga X dinero a su empleado. Entonces, está pagando más dinero, es parte del sueldo, es un ingreso más para el trabajador. Pero por otro lado, tenemos unos pluses que básicamente para lo que están es para cubrir un gasto que tiene el trabajador. ¿Cuál es el gasto más, el plus más común? Pues plus transporte o distancia, ¿vale? Puede aparecer de las dos formas. El plus transporte o el de distancia, también, por ejemplo, si tuviese un plus de vestimenta, pero vamos a quedarnos con este porque suele ser el más común. El plus transporte cubre, básicamente, pues como dice su nombre, el gasto que tiene el trabajador por tener que dirigirse a su puesto de trabajo. Ese plus está pensado para eso, por lo tanto está cubriendo un gasto. ¿Por qué os digo todo esto? Porque normalmente el plus transporte, porque el plus de beneficio, el plus que cubre, que está dentro de el sueldo, como el plus beneficios, como he dicho, puede formar parte del salario mínimo interprofesional. En cambio, el plus transporte, como cubre un gasto, como digamos, no es un ingreso como tal que tiene el trabajador, sino que lo único que está haciendo la empresa, entre comillas, es pagarle el gasto que este trabajador tiene. Como lo único que está haciendo es pagarle el gasto que este trabajador tiene, pues no puede formar parte del salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, vamos a suponer, aunque ahora después voy a seguir haciendo cuentas para que veáis exactamente, pero quiero que veáis este punto. Vamos a suponer una persona, ¿vale?, que hasta ahora tuviese un sueldo base, ¿vale?, de 950 euros. Vamos a partir de los 1.000 euros. Ahora hacemos cuentas, pero para que os quedéis con el concepto. Tuviese un sueldo base de 950 euros. Y esta persona tuviese un plus beneficio, ¿vale?, de 50 euros. Esto antes de la subida del salario mínimo interprofesional. Esta persona cobra 1.000 euros. Por lo tanto, como ya cobra 1.000 euros con este plus transporte, ¿vale?, no hay que subirle el salario mínimo. No hay que subirle el salario. Ya está en el salario mínimo. Porque si se puede sumar sueldo base más plus beneficio. Son 1.000 euros, por lo tanto, no hay que subirle nada. Pero ahora vamos a imaginar que en vez de ser plus de beneficio, fuera plus transporte. Y fueran estos mismos 50 euros. Entonces, estos plus transporte no se tienen en cuenta para lo que sería el salario mínimo. Por lo tanto, a esta persona habría que poner un, por ejemplo, incentivado
de la forma que se quiera especificar, de esos 50 euros. Por lo tanto, esta persona que sí tiene el plus transporte, se le subiría el sueldo a 1.050 euros. A diferencia de la persona, que lo voy a poner aquí para que se vea claro, esto lo voy a eliminar. A diferencia de la persona que tiene un plus beneficio que se quedaría en los 1.000 euros. Entonces, por esto es muy importante pues conocer los conceptos de la nómina, sobre todo para las personas que están un poco ahí al límite del salario mínimo interprofesional. Que lo sepáis, que dependiendo del plus que sea y dependiendo de para qué es ese plus, puede hacer que te suban o que no te suban el salario. Entonces, esto por aquí. Dicho esto, nos vamos a ir a ver. Parece que se me estaba olvidando. Quería comentar algo más a este respecto. Ah, sí. No, solo quería comentar. Es como un poco anécdota, ¿vale? Esto solo es un poco anécdota por si os interesa. Un conocido mío, en una de las subidas que hemos tenido del salario mínimo interprofesional, antes de que subiera el salario mínimo interprofesional, por convenio, cobraba justo o aproximadamente a cómo subía el salario mínimo interprofesional, contando sueldo base y plus transporte. Esta persona trabajaba en una ETT. Fijaros ahora la jugada. Como digo, cobraba sueldo base y un plus transporte. Subió en el salario mínimo interprofesional. ¿Qué ocurría? Que por lo que os acabo de explicar, a esta persona tenían que subirle el salario porque no podían contar con el plus transporte. Entonces, esta ETT a todos les hubiera tenido que subir el salario porque con el plus transporte no podían contar y por sueldo base estaban por debajo de la subida que había con la última subida del salario mínimo interprofesional. ¿Qué hicieron esta ETT? Pues le comunicaron a todos los empleados que cambiaban a partir de la fecha que entraba en vigor esa subida del salario mínimo interprofesional, que cambiaban de convenio y se pasaban a X convenio diferente al que estaban. Qué casualidades de la vida, en ese nuevo convenio colectivo ya no había un plus transporte, sino que el plus que había era de beneficio. ¿Qué ocurría con eso? Que ya no era obligatorio tener que subirle el salario mínimo tener que subirle el salario. Entonces, en vez de subirle, prefirieron cambiar el convenio para que saliera un plus más beneficioso para ellos y por lo tanto que cobraran lo mismo que estaban cobrando hasta ese momento. Así que por eso digo que esto, aunque muchas veces no se conozca, es un dato bastante importante a tener en cuenta. Pues bien, con esto lo siguiente que quería también del salario mínimo es ya que hagamos números. Entonces nos vamos a venir por aquí. Vale, os voy a enseñar una plantilla de una nómina que tengo por aquí yo. A ver si se abre. Vale, por aquí la tenemos. Voy a volver por aquí. Vale. Entonces, ahora lo que quería enseñaros es cómo se va a quedar. Lo que voy a hacer por aquí es quitar esto de pago. Bueno, lo voy a poner primero con las pagas prorrateadas. Nos olvidamos de pluses, ¿vale? Ahora lo que quiero es directamente hacer las cuentas, es directamente lo que sería de cómo se quedaría la nómina con el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Y con lo que os he explicado de los pluses, pues ya lo sabéis, hay pluses o cualquier cosa. Pero directamente pues quería eso, explicarlo para que sepáis cómo se quedaría y cuánto sería el líquido a percibir cuando se tiene el salario mínimo interprofesional. Lo primero que tenemos que saber es que cómo se va a quedar ahora el salario mínimo interprofesional por lo que se ha aprobado es en 1.000 euros. Entonces tenemos 1.000 euros de salario mínimo interprofesional. Entonces, esto, como hemos dicho, tiene que ser en 14 pagas. Por lo tanto, el salario mínimo interprofesional por 14 pagas son, como era evidente, 14.000 euros. Y entonces ahora nos lo vamos a pasar a 12 pagas. Para pasarlo a 12 pagas, lo único que tenemos que hacer es, pues esos 14.000 euros, lo dividimos entre 12 y ya lo tenemos. Ahora lo que voy a hacer es
esto es que tengo yo un poco de tic con esto, es pasarlo a moneda. Lo tenemos ya en moneda. Súper importante. Y entonces, lo siguiente que tenemos que hacer, o que yo hago siempre en todas estas cosas, es ver el prorrateo. Siempre hago esto mismo. Entonces hago así y hago así. Entonces ya sabemos que ese es el prorrateo de las pagas extraordinarias. Por lo tanto, digamos que siempre vamos a tener dos escenarios. El primer escenario es que una persona cobre las pagas prorrateadas. Por lo tanto, esta persona que cobre las pagas prorrateadas, pues va a cobrar 12 pagas de 1.166,67. Y si no tiene las pagas prorrateadas, pues lo que va a cobrar es 1.000 euros y 1.000 euros en 14 pagas, ¿vale? Entonces, nos vamos a venir por aquí. Y vamos a hacer primero el ejemplo, suponiendo que esta persona, pues, tenga las pagas prorrateadas. Por lo tanto, el sueldo mensual de esa persona van a ser 1.000 euros y luego va a tener que cobrar por aquí el prorrateo de paga extraordinaria, que son estos 166,67, ¿vale? Aquí he cogido esto es seguridad social, lo voy a poner por aquí, un poco por aquí, ¿vale? Todos estos conceptos son seguridad social y este concepto de aquí es retenciones, IRPF. He puesto un 2% porque como estamos hablando de un salario bajo, digamos que normalmente siempre en este tipo de salarios, pues está el IRPF en un 2%. ¿Por qué siempre se pone un 2% en este tipo de salarios? Porque la ley nos dice, resumiendo mucho, que excepto algunos casos concretos, que el mínimo de retenciones que se debe poner siempre en una nómina es un 2%. Por eso, siempre, como habréis visto en muchas ocasiones, cuando tenéis una nómina, cuando estéis con una nómina, cuando empezáis, mejor dicho, en una empresa, siempre la retención que se practica en esa nómina suele ser el 2%. Precisamente por esto que digo, porque digamos que es el mínimo que siempre se ponen en las nóminas. Entonces, pues como digo, tenemos por aquí la retención del 2%. Voy a fijar el mínimo. Entonces, por aquí tenemos eso y aquí seguridad social. Entonces, por aquí voy a seguir montando la nómina. Remuneración serían estos mismos 1.000 euros, ¿vale? Y la prorrata paga extraordinaria sería... Prorrata paga extraordinaria no sería nada. Y la remuneración, perdón, sería el devengado. La prorrata no es nada porque lo estoy cobrando aquí las pagas extraordinarias y aquí tengo 1.166 euros. Esto está bien multiplicado, esto está bien multiplicado, esto también y esto también. Por lo tanto, una persona que tenga las pagas extraordinarias prorrateadas, pues lo que se le va a quedar de salario mínimo interprofesional líquido sería esto. 1.069,25 euros. Eso es con las pagas prorrateadas, ¿vale? El salario mínimo interprofesional. Y ahora vamos a ver en el caso de que cobre la nómina sin prorratear, es decir, que cobren 14 pagas. Entonces, aquí arriba eliminamos, quitamos lo que sería de paga extraordinaria, esto por aquí quitado, y ahora sí lo vamos a tener que poner aquí abajo. Ahora, esto va a ser igual a esto por aquí. Entonces ahora lo tenemos por aquí. La base para IRPF se queda en los 1.000 euros. Por eso las pagas extraordinarias solo tienen IRPF. Y esto por aquí. Y esto estaba bien. Esto estaba bien. Y esto estaba bien. Entonces ya sí que en este caso, como veis, pues si no tiene las pagas extraordinarias prorrateadas, es decir, que cobra las pagas extraordinarias aparte, este salario mínimo interprofesional se van a quedar el 905,92. Y eso, tanto esta cantidad como la que hemos visto antes, es el líquido a cobrar para las personas que tienen el salario mínimo interprofesional. Con la pregunta que se me ha hecho antes con las horas, pues ya lo único que tenéis que hacer es dividir esto por las horas que se trabaje. Es decir, si estoy a media jornada, pues ya sabéis que el salario mínimo va a ser la mitad de esto. Si estoy a 30 horas, pues el porcentaje que sea, ¿vale? Entonces, dependiendo de las horas que trabajéis, pues sabréis lo que sería el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Entonces, pues que sepáis ese dato.
Entonces, con esto creo que cubro todo lo que sería con la subida del salario mínimo interprofesional. Si tenéis cualquier duda al respecto por algo que no he comentado, pues me lo ponéis por aquí ahora y lo comentamos. El que esté viendo esto en YouTube, cuando lo suba, pues me puede dejar un comentario y lo mismo, también intento aclararlo. Pero si está por aquí, también si estás viendo este vídeo en YouTube, pues que sepas que es interesante que te pases por los directos para poder resolverte las dudas en el momento. Y así pues en un momento lo aclaramos.